Ahora, por favor, para ver si ya tenemos contacto con... Hola, Pablo, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto Bien, estar con ustedes esta mañana. bienvenido. Gracias por estar en el panel. Le voy a dar paso a Jaime Velázquez para que inicie el diálogo con usted, Pablo. ¿Ah? Adelante, Jaime. Chao. Gracias, Javier, y bienvenido, Juan Pablo Encalada, usted es experto penalista, y luego de las reuniones y consultas, y más allá del pronunciamiento de la gente en la consulta popular, ¿qué va a pasar a nivel penal? Es decir, la extradición, ¿cómo se va a dar? Uno, y dos, hay inclusive el tema de los jueces o especializados en el tema de acciones de protección. Cuéntenos cómo cambiaría este esquema y qué es lo que va a pasar, porque la verdad es que la gente ya votó, pero no sabemos cuál es el procedimiento a seguir. Cuéntenos. Claro, y esto que pasa, que no tenemos claro todavía la ciudadanía qué es lo que va a pasar, es una de las consecuencias de que la consulta no fue realmente consultada, es decir, no fue socializada, no fue discutida. A mí me parece que recién en los últimos días, entre viernes y sábado, recién empezaron a salir temas que merecían una aclaración o una discusión. Es decir, al gobierno realmente nunca le interesó discutir las preguntas de la Asamblea Nacional porque creo que fue entendido como o esperaban como una consulta para medir el respaldo ciudadano, y para eso nos pusieron una gran cantidad de preguntas relacionadas con seguridad, en donde la ciudadanía obviamente iba a votar que sí por estas preguntas. Así que bueno, una vez resuelto ya en consulta popular, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que se viene? Tenemos varias cosas. Primero, todas las preguntas relacionadas con lo que fue técnicamente la consulta popular, es decir, aquellas reformas legislativas principalmente en el ámbito del CODIP, del Código Penal, tienen que pasar a la Asamblea Nacional. Si el presidente tiene 5 días para enviar sus proyectos de ley a la Asamblea, y que la Asamblea en el término o en el lapso de 60 días, en el tiempo de 60 días, tiene que tramitar estos proyectos de ley. Y esta era una de las críticas, creo, más importantes a la consulta popular, porque yo les invito a recordar la consulta del 2018, por ejemplo, aquella en la cual en esa época el presidente Moreno nos hizo unas preguntas respecto del Consejo de Participación Ciudadana, pero dentro de esta consulta también estaban reformas legislativas al COIP. Y en los anexos ya estaban cómo iban a quedar los artículos reformados. Es decir, a partir de la publicación de resultados, estas reformas entraron en vigencia ya en nuestra legislación sin necesidad de pasar por la Asamblea Nacional. Entonces, esto fue un problema. A mí me pareció inadecuado, un desacierto, porque al final es una pérdida de tiempo y de recursos, porque finalmente el presidente va a tener que enviar unas reformas a la Asamblea Nacional a ser tramitadas como cualquier proyecto de ley, cuando bien pudo habernos planteado ya cómo quedarían esos textos reformados. Así que en ese punto pasa recién a la Asamblea. Pero hay 5 preguntas de referéndum, es decir, que van a cambiar inclusive la Constitución. ¿Eso también tiene que pasar por la Asamblea Nacional? No, esas no. Y mire, es el procedimiento, ¿no es cierto? Las preguntas relacionadas con las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que en realidad, bueno, esa pregunta de las Fuerzas Armadas en el orden interno no fue exactamente una pregunta de este gobierno, sino que fue iniciativa del gobierno anterior, que la asamblea anterior tramitó el proyecto de ley, el proyecto de reforma constitucional con los dos debates, y que el procedimiento constitucional para su aprobación manda que tenga que finalmente ser aprobado por la ciudadanía en una consulta, ¿no es cierto? Así que esa era esa pregunta. Esa nada, se publica ahí. Por lo tanto, ya las Fuerzas Armadas pueden permanecer en las calles tal cual como han estado, con estado de excepción desde el mes de enero de este año. Ahí no va a cambiar nada. Y lo otro es la extradición, ¿no es cierto? Con la Ujú. extradición también entra en vigencia de inmediato con la proclamación de resultados, y esta podría ser aplicada de inmediato. Ahí, a diferencia de lo que he escuchado a algunos abogados decir que hace falta una reforma legislativa a la ley de extradición, no es verdad, porque en los anexos se hace referencia también a las reformas a la ley de extradición, porque básicamente lo que dice la reforma, y esto creo que es importante que la ciudadanía lo tenga claro, bueno, hubiera sido bueno que lo tenga claro antes, pero a partir de ahora también es importante, y es que la pregunta de la extradición es básicamente para un supuesto, es para cuando otro Estado nos pide al Ecuador que enviemos un ecuatoriano a ser juzgado en el exterior. No tiene nada que ver con traer criminales de afuera, con nosotros mandar ciudadanos de otras nacionalidades, no tiene nada que ver con eso, es únicamente para el caso de que otro país nos reclame un ecuatoriano. Hasta el domingo, la norma de la Constitución, bueno, hasta que se proclamen los resultados,
la Constitución dice que está prohibido extraditar a ecuatorianos. A partir de la reforma ya no hay la excepción y se puede extraditar cualquier persona. Así que yo creo que, no, estoy convencido de que ya se puede aplicar esto de inmediato en el Ecuador. Perfecto. Para Frisado tu señal. Bueno, acá retomamos. El abogado Ramiro Cepeda continúa con el diálogo. Adelante, Ramiro. Sí, a mí me salta una pregunta. Soy abogado y por eso te la hago también. La ley rige para lo venidero y cuando existen disposiciones en el derecho penal que se contraponen, siempre aplica la más beneficiosa para el sentenciado. Por tanto, resulta que cualquier cambio que pueda ocurrir en la legislación ecuatoriana no perjudicará a los que ya tienen procesos iniciados y que ya tienen sentencias, sino que simplemente será para los delincuentes futuros. ¿Estamos en lo correcto? Sí, ese es un principio que rige a la interpretación de las normas penales, no solo en la parte sustantiva, es decir, porque lo típico es, si se crea una nueva norma y esa nueva norma es más favorable en la pena, por ejemplo, antes tenía una pena de 10, ahora tiene una pena de 5, se aplica la pena de 5, se aplica para lo anterior, ¿no es cierto? Es decir, siempre se va a aplicar lo más favorable a la persona procesada. En este caso, al revés, partimos de, digamos, en el aumento de penas, por ejemplo, ¿no es cierto? Penas de 10 años para la delincuencia organizada, ahora dice se van a subir más, el terrorismo se van a subir, pero estas serán aplicables solo para aquellos que han cometido esos delitos ya en el cumplimiento de esas sentencias, cuando estaban en vigencia ya, digamos, esta norma. Así que eso aplica tanto para la reducción de penas, ¿no es cierto?, que en esta consulta se aprobó que cumplan el 100% de la pena en determinados delitos, para el aumento de penas en determinados delitos y también para la extradición. Y esto, claro, quizás podría haber aquí alguna discusión, pero yo creo que la Corte Constitucional se ha pronunciado en el sentido de que las normas procesales también tienen que aplicarse en lo más favorable, y la regla de la extradición es una regla procesal. Así que, claro, solo quienes cometan delitos a partir de la publicación de los resultados de la Asamblea Nacional, solo esos casos podrán ser extraditables. Estamos entendiendo nosotros lo que mucha gente argumentó para votar por ella no hubiera sido el argumento adecuado. Pero vamos a la extradición, Pablo. Termina siendo que hay que hacer convenios con países para que la extradición se pueda aplicar. Es decir, nosotros la aprobamos como concepto y como norma positiva en nuestro país, pero para que esto pueda suceder tiene que ser de doble vía con un país que acoja un tratado bilateral sobre extradición. ¿Me equivoco o no? No necesariamente. Nosotros tenemos convenios de extradición con varios países, y hay un principio que rige en materia de derecho internacional. Yo no soy un experto en esto, pero hay un principio en derecho internacional que es el principio de la reciprocidad, ¿no es cierto? Si tú me das, yo te doy, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, no es que necesariamente tenga que haber un convenio, que sin ese convenio no se pueda dar. No, esto se puede aplicar incluso sin estos, pero a pesar de ello hay normativa internacional en la cual se podrían amparar para realizar estos procesos de extradición. Yo creo que aquí lo más importante en el tema de la extradición que acabamos de aprobar es más bien la gestión que pudo hacer el Estado ecuatoriano, principalmente con Estados Unidos, ¿no es cierto? Aquí hay que decir las cosas como son. Nosotros aprobamos esto pensando en que los Estados Unidos nos van a ayudar a juzgar a los grandes criminales, ¿no es cierto? Porque lamentablemente no confiamos en nuestro sistema. Es decir, las preguntas de las Fuerzas Armadas y la pregunta de la extradición, en lo ideal, digamos, es indeseable. La extradición es el reconocimiento de que renunciamos a nuestra soberanía, por un lado, y que no confiamos en nuestro sistema de justicia. Así que en lo ideal no estaría bien, pero en la realidad no tenemos otra alternativa. Yo voté sí en estas dos preguntas, a pesar de que no sea lo ideal, pero que la necesidad nos hace que tengamos que optar por estas opciones. Entonces, la realidad es que nosotros lo que aspiramos, honestamente, es que los Estados Unidos nos pidan la extradición de estos grandes capos del narcotráfico. Y aquí quizás una precisión que me parece también importante, y es que la pregunta de la extradición formulada por el gobierno anterior, la consulta que se perdió el año anterior,
era más restringida porque decía que solo es aplicable para los delitos de delincuencia organizada y crímenes transnacionales. Esto directamente vinculado con el tráfico de drogas, tráfico de armas, con la trata de personas. Pero en esta consulta se la dejó más abierta y por lo tanto ahora cualquier delito puede ser extraditable, lo cual a mí me genera una preocupación porque conociendo, como conozco a nuestros políticos, muy probablemente lo utilizarán de manera política. Y a mí en realidad de quienes más me da temor es, digamos, el correísmo, chavismo, que funcionan de una manera bastante articulada entre ellos. Yo veo mucho más fácil que Maduro o que López Obrador o que Petro nos pidan la extradición de un político ecuatoriano a que Estados Unidos le sigue el juego, ¿no es cierto?, y pida la extradición de un político ecuatoriano. ¿Me explico? Es decir, aquí dejamos abierta una posibilidad que yo me temo que va a ser mal usada políticamente. Y Andrea, por favor, continúa con la entrevista. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. Hola Andrea, qué gusto. Una pregunta, el tema del arbitraje internacional. Como ingeniera en medio ambiente escuché ambas tendencias, ¿no? Activistas extremos que ponían como referencia el caso de Chevron y otras personas allegadas al tema ambiental o sostenibilidad que ponían en cambio otros mecanismos mediante los cuales a través de veredictos internacionales se puede muchas veces proteger ecosistemas que están justamente protegidos por leyes internacionales. ¿Cuál es tu lectura? No sobre si es positivo o no, porque, corrígeme si me equivoco, en ningún país del mundo se ha puesto en consideración a consulta popular que se acepten o no veredictos de cortes internacionales. A ver, bueno, lo primero que tengo que decir es que esto no es de mi experticia. Yo soy un abogado penalista y sobre esto tengo, digamos, más suficiencia para responder. Sin embargo, respecto del tema del arbitraje internacional, digamos, hay que decirlo también, esto fue aprobado por la Constitución del año 2008 con el correísmo que bajo estos presupuestos de la soberanía, ¿no es cierto?, lo que hizo es prohibir que las transnacionales, cuando inviertan en el Ecuador, puedan llegar a este acuerdo entre las partes, Estado y las compañías, de someter sus conflictos a un arbitraje, a árbitros internacionales, es decir, fuera del país. Y esto, digamos, ¿cuál es la naturaleza de esto para la ciudadanía que entienda? Es la seguridad jurídica. Yo estoy convencido que la principal causa de subdesarrollo del Ecuador es la falta de seguridad jurídica. O sea, no tengo dudas que es eso. Y el arbitraje internacional es la alternativa que han encontrado los inversionistas extranjeros en países como el nuestro para tener seguridad jurídica precisamente de sus inversiones. Y entonces quizás llevado un poco a mi campo, que es el campo penal, yo creo que es importante o era importante aclararle a la ciudadanía que esto no afectaba, por ejemplo, el juzgamiento de los delitos ambientales, ¿no es cierto? Que era algo que nos decían los ambientalistas, que miren lo que pasó con Chevron y que entonces los daños ambientales no van a ser reparados porque esto va a ser juzgado por gente en el exterior. No, no es verdad. El arbitraje internacional rige para otras cuestiones más de carácter contractual, como por ejemplo cuando nuestros caudillos, porque nuestro país generalmente está gobernado por caudillos, llegan, imponen su voluntad y terminan unos contratos que son ley para las partes. Y entonces ahí la contratista dice, no señor, esto no lo pactamos de esta forma, vamos a un arbitraje. Así para es, eso sirve. y atrae la inversión. Pero si se comete un delito ambiental, un daño ambiental, no hay renunciamiento a la facultad de castigar, eso no puede existir. Porque y por lo los tanto, derechos de la naturaleza obligan al Estado, así es. Juzgados. Así es, exactamente. O sea, los derechos de la naturaleza obligan al Estado a reparar los daños ambientales, sea quien sea que los haya hecho. Y en el caso de Chevron, el arbitraje internacional no es que dictaminó que nadie era responsable de la contaminación de la Amazonía. Por el contrario, dictaminó que el responsable era Petroecuador, cosa que obviamente no le agradó al gobierno de Correa, quien siguió el caso en cortes internacionales. Pero coincido contigo que faltó esta explicación sobre realmente hasta qué parte de la jurisdicción nacional llegaba el tema del arbitraje internacional. ¿Crees que hay una próxima oportunidad para que eso se repare de alguna manera para atraer justamente la inversión en energías limpias que tanto necesita, por ejemplo, Ecuador? Bueno, yo creo que al repetir la pregunta de la extradición, creo que dejamos una jurisprudencia, por decirlo entre comillas, ¿no es cierto?, una posibilidad abierta, ya que hace un año perdimos, lo volvimos a preguntar después de un año y ahora no. Así que esa posibilidad está ahí, quizás con una mayor discusión, que esto pueda ser aprobado. Pero yo insisto, sin ser experto en la materia, yo recuerdo una sentencia
de la Corte Constitucional, en la cual dejó abiertas las posibilidades de someterse a arbitrajes internacionales. Es decir, el propio correísmo en su momento vio la necesidad de poder habilitar, ¿no es cierto?, este renunciamiento a la justicia interna y a la posibilidad de ir a un arbitraje internacional, y yo recuerdo que había una sentencia en ese sentido que lo habilitaba, así que habría que revisar bien y probablemente sí lo podemos hacer, incluso sin consulta popular. Buenísimo, Pablo. Muchísimas gracias. Le cedo el paso a Javier, que está ya listo para preguntar. Gracias, Andrea. Pablo, ¿cómo le va nuevamente? Buenos días. Con esto, con estas inquietudes, por ejemplo, el de las preguntas de aumentar el delito en casos de extorsión, secuestro, porte de armas, etcétera. Perdón, aumenta las penas. ¿Se puede o el ecuatoriano podrá sentir un poco más de confianza en la justicia para este tema, Pablo? No, yo de esto soy muy escéptico. No, de ninguna manera el aumento de penas nos va a dar mayor seguridad. El aumento de penas es un placebo, creo yo. Es un placebo porque la ciudadanía seguro iba a votar que sí, porque claro, lo que queremos es que los criminales respondan y estén más tiempo en la cárcel. Pero ¿usted cree que un sicario va a decir, no, ya no son 26, son 30 años que me voy a la cárcel, ya no voy a cometer el crimen? ¿No es cierto? Es una ingenuidad tremenda. Y además que el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, es un código altamente represivo. En comparación con el régimen anterior es muy represivo, y todas las reformas, que hemos tenido 2 reformas por año desde el año 2014, y en la gran mayoría son o de aumento de penas o de reducción de garantías. Entonces, toda esta década de reformas represivas, ¿no es cierto?, en esa línea, vamos, no han tenido el resultado que hemos querido. Creo que los resultados están a la vista. Así que yo en esto no tengo duda, no creo que me voy a equivocar, que no va a generar ninguna, digamos, una reducción de la criminalidad en sí mismo por el aumento de penas. Estas eran, yo creo que eran propuestas populistas, que lo que buscaban es simplemente darle un caramelo a la ciudadanía para que compre, y fácil compró, y claro, se aprobó por la inmensa mayoría. Entonces, si el aumento de las penas no va a permitir reducir el régimen de criminalidad o el sistema de criminalidad en el Ecuador, le pregunto a usted como abogado, ¿qué cree que debería ser lo que se debería aplicar en nuestro país para que la criminalidad se reduzca? Yo sé que me va a decir de pronto combatir la delincuencia con operativos, no sé, pero ¿qué haríamos entonces? Porque si no, vamos a venir de aumento en aumento de penas, ¿no? Claro, porque lo que podemos hacer es poder cadena perpetua para todo, ¿cierto? Y no se va a reducir. La pregunta que usted plantea es dificilísima. Ojalá hubieran, hubieran soluciones sencillas para estos problemas. A problemas difíciles son soluciones complejas también. Y entonces, en términos muy genéricos, yo sí le puedo decir que la solución es trabajar en la prevención, ¿no es cierto? Y la prevención tiene que ver no solo en políticas públicas sociales, sino en prevención concreta. Es decir, hay experiencias en el mundo de prevención del crimen a situaciones concretas, eso las hay. Solo por ponerle un ejemplo, el combate a las cachinerías. ¿Por qué hay tanto robo de partes de vehículos, de teléfonos celulares, de computadoras? Porque estos son vendidos en los mercados donde se venden las cosas robadas. Entonces, ¿por qué no atacamos eso? No lo estamos haciendo. Eso por ponerle solo un ejemplo. Y lo otro es que el Estado tiene que ser más eficiente, tanto en la persecución del delito cuanto en su juzgamiento, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí en algo hemos avanzado cuando, por ejemplo, en los últimos años vimos cómo los criminales salían a través de acciones constitucionales tramposas, que luego nos enteramos que el presidente de la Judicatura incluso estaba metido en estos temas, el que hoy está preso. Es decir, a través de estos habeas corpus mañosos, tramposos, corruptos, estaban obteniendo las libertades. Sobre eso ya ha reaccionado el Estado, Fiscalía está procesando esos casos, la Corte Constitucional ha emitido sentencias ya que limitan la posibilidad de acceso a esas acciones constitucionales. Es decir, hemos dado pasos para que nuestra justicia sea más eficiente, pero falta mucho por hacer. Así que mi respuesta, genérica obviamente, porque no puede ser fácil, es trabajar en prevención situacional de los delitos concretas, y, bueno, políticas públicas también, que es lo más importante, y mejorar la eficiencia del sistema de justicia y de investigación criminal. Tan cierto es eso que aquí podemos capturar miles de toneladas de droga, pero si no hacemos esa prevención de controlar las fronteras, la droga va a seguir entrando y se van a seguir haciendo operativos o decomisos de toneladas de droga. Y así no podemos vivir. Hay que frenar el ingreso de la droga para no generar o no hacer
este decomiso de toneladas en las ciudades o en los lugares donde esté. Si no hacemos esa prevención que usted señala, créame, Pablo, que vamos a seguir hablando de lo mismo de aquí a 10 años. Sí, sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Y claro, por ejemplo, sobre eso es las estadísticas que tenemos de la deserción escolar, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí hay un tema que es importante. Los jóvenes, hombres jóvenes, pobres, son los principales candidatos a meterse en la delincuencia, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo para que esa situación no suceda? La deserción de los colegios, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay muchos indicadores que la policía tiene, los indicadores de dónde son los barrios más peligrosos, por ejemplo. Me parece que en Esmeraldas la intervención de las Fuerzas Armadas ha tenido un buen resultado. Hay ahí experiencias de la ciudadanía que dice estar contentas, que dicen sentirse más seguros. Es decir, tenemos una evidencia cierta, real, de que en ese caso está funcionando, ¿cierto? Pero ¿qué más estamos haciendo? ¿No es cierto? ¿Que solo estamos dándole seguridad con las Fuerzas Armadas o también hay inversión pública? Solo por terminar una idea. Esta cuestión pasa por ejemplo, que en Quito, yo soy feliz con el metro de Quito, pero el metro de Quito nos costó $2.000 millones. Digo, ¿será justo para el resto del país que se invierta tanta cantidad de dinero en la capital de la República y no en aquellos lugares donde realmente se necesita? ¿Es más importante un puente o es más importante un programa para recuperar a esos jóvenes que están desertando de los colegios? Entonces, son cosas, no son fáciles, pero creo que en algún momento hay que planteárselas y discutirlas. Sin duda. Pablo Bolívar San Martín va a continuar con el diálogo. Gracias, Javier. Pablo, en estos momentos, mientras dialogabas con nuestros compañeros, en México en estos instantes hay una tendencia, si se quiere, sobre todo en los que son las cuentas Twitter, sobre este impasse de Ecuador-México. Aparece por ahí un experto internacional, Juan de Dios Gutiérrez Boylan, mexicano. Un periodista le pregunta sobre esta demanda, porque México está acelerando los trámites para que se le entregue el salvoconducto a Jorge Glass y poder llevarlo a México. Te pregunto esto, ojalá que puedas de alguna manera tener algo de luces. Habida cuenta, eres penalista, lo entiendo, pero de pronto por ahí conoces algo en derecho internacional. ¿Qué es lo que está señalando esta persona? Que si bien es cierto, vamos a ir a la Corte Internacional de Justicia, él considera que va a tomar tiempo definitivamente. A él lo que le preocupa es si mañana más tarde no encuentran los suficientes justificaciones para demandar al Ecuador, que es lo que quiere México, el Ecuador puede establecer una contrademanda y eso es lo que le preocupa más a este experto mexicano. ¿Hay esta posibilidad, Pablo? ¿Cuál es tu criterio? A ver, lo primero es que cuando México le reconoce el asilo a Jorge Glass, el pedido obvio de siempre, digamos, el paralelo es permítanle el salvoconducto para que pueda salir de la embajada al aeropuerto y del aeropuerto venir al país para que se concrete su asilo, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto es lo que ha pasado tantas ocasiones, qué sé yo, recordemos solo el caso de Assange, que estuvo 7 años en nuestra embajada en Londres, y Ecuador estuvo todo el tiempo pidiendo el salvoconducto, todo el tiempo el Ecuador pidiendo, no nos dieron, ¿no es cierto? ¿Y eso qué significaba? Que Assange seguía en la embajada. Así que este momento que México nos pida el asilo, digamos, lo puede hacer, tiene el derecho de hacerlo, pero es inviable. Pues es inviable. Si no se lo dimos cuando estaba en la embajada, peor se lo vamos a dar cuando ya se invadió la embajada y el tipo Glass está en la cárcel. Ecuador tiene el derecho también, México nos ha demandado ante la Corte Internacional de Justicia, pero Ecuador también tiene el derecho de demandar por la concesión ilegal de este asilo. Yo no creo, la verdad, que tengamos mucho futuro en eso, porque esto se ha discutido, no es algo que nos pasa recién con Glass, ha pasado a la humanidad entera. Nuestros expresidentes están casi todos, ¿no es cierto?, están asilados en otros países. Y entonces el asilo es un derecho humano y cierto es que hay ciertos requisitos, pero finalmente también hay que decirlo, estas cosas hay que decirlas. A quien le corresponde calificar de perseguido político es al Estado receptor, ¿no es cierto? Entonces nosotros, Ecuador, podemos decir, no, es que Glass no es un perseguido porque es delincuencia común, porque es por corrupción, es verdad, podemos tener razón, pero a quien finalmente le corresponde calificar el, entre comillas, de perseguido político es al Estado receptor. Así que yo creo que el Ecuador bien podría demandar, pero veo pocas expectativas
de que nos puedan dar la razón en una corte internacional. Y una más sobre este tema mismo, Pablo, era que Juan de Dios Gutiérrez, me refiero al mexicano, él señala, porque le pregunta el periodista, pero ¿y por qué la contrademanda? Porque México ha cometido un hecho de gran magnitud que tal vez no llegue al mismo nivel de haberse infiltrado o incursionado en territorio ajeno al ecuatoriano. Es por el hecho de que el presidente Manuel López Obrador haya hecho críticas sobre la política interna de ese país. Ojo, esa es la visión de este caballero. Sí, y claro, y fue cuestionable. De hecho, creo que solo para recordar para la ciudadanía, López Obrador lo que hizo es en una de estas cadenas que hace todas las mañanas, de estas cadenas insoportables que hace todas las mañanas, y como habla tanto, habla tonterías, el tipo dijo que en el Ecuador prácticamente que se lo había matado a Fernando Villavicencio para que gane la señora del correísmo. Eso dijo, o sea, eso es una locura que un presidente emita estas declaraciones respecto de otro país. Así que el Ecuador respondió de manera inmediata expulsándola a la embajadora del Ecuador, ¿no es cierto? Esto, digamos, refrescando a la ciudadanía lo que pasó. Sí, el Ecuador también puede protestar, pero también hay que ser honestos, no es de la misma manera. Una cosa es que hable en contra de nuestro país y diga estas estupideces, y otra es que se invada una embajada. Así que lamentablemente las de perder las tenemos el Ecuador, pero sin duda alguna. Bueno, gracias Pablo. Javier. Pablo, agradecerle por haber estado con nosotros a través de la plataforma en I99 en nuestras redes sociales, en las digitales. Así que tenga un buen día, Pablo. Un buen día a ustedes también. Gracias, Pablo Encalada, penalista